Olá, bom dia. Hola, buenos días. Bem-vindos à Bienvenidos apresentação a la nueva da presentación del sobre Foro de discussões sobre Sudamérica, Covid, do projeto las ECO. discusiones sobre COVID del proyecto Nós vamos ECO. conversar sobre Hoy vamos a hablar disponíveis, sobre especialmente tratamientos atualizações do disponibles, tratamento do Covid actualizaciones sobre el que teve nos tratamiento de últimos COVID anos. que tuvimos en los últimos São quatro años. expositores que vão Son falar 4 presentadores que tenemos acá que van a hablar sobre cada tratamiento. para apresentar, então, para frente Quisiera a doutora entonces Jimena, presentar a la docente doctora auxiliar Jimena na Prieto, cátedra docente auxiliar honoraria de la Cátedra do de FCTH Enfermedades da Faculdade de Medicina Infecciosas de lá, no de Uruguai. la Nova Facultad de Zelândia, Medicina del AR professor Uruguay, de Clínica doctor Álvaro Médica Danza, profesor también de la no Clínica Uruguai, Médica en el UDELAR da también, Cátedra doctora também de Victoria Infecções Frances, da Faculdade de Medicina do profesora Uruguai, adjunta de Cátedra de Enfermedades no final Infecciosas también UDELAR Uruguay, y yo que voy también a hacer mi presentación. Quisiera agradecer una vez más oportunidade de estar trabalhando nesse al grupo proyecto ECO por la oportunidad de poder trabajar multidisciplinar. con ustedes durante los últimos meses. Muchas gracias. A gente vai Quisiera ter recordar que áudio tenemos simultâneo, então interpretación vai ter como simultánea, em entonces espanhol e português, las a gente vai estar presentaciones se interpretando, é harán só en acionar español y portugués y tienen a traducción interpretação abaixo. simultánea. Solo tienen que ir a la parte de abajo de la pantalla y activar el idioma que quieren, Obrigada. conforme su A necesidad. palavra Muchas está com a doutora gracias. La Jimena. primera persona que va a hablar será la doctora Jimena. Muy bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. El tema que voy a abordar desde el punto de vista de tratamiento para lo que es COVID-19 va a ser plasma, una actualización un poco a la fecha de la evidencia con la cual contamos. En cuanto a generalidades, el plasma de convaleciente se ha utilizado como inmunoterapia pasiva para la prevención y tratamiento de infecciones durante más de 100 años. Su fundamento se basa en la neutralización mediada por anticuerpos policlonales extraídos de pacientes que cursaron el cuadro y mantienen una concentración adecuada de los mismos. Se ha retomado el interés de este enfoque desde hace varios tiempos, desde el punto de vista terapéutico, como un medio para hacer frente a diferentes epidemias virales como ébola, SARS, MERS, con estudios observacionales de bajo número de pacientes. Entonces la pregunta es, al momento, porque creo que todo lo que ha sido terapéutica, por supuesto, de COVID, ha sido como una construcción a lo largo de que la evidencia ha surgido desde cuál es el lugar de cada terapéutica y si es que la tiene. La pregunta es, ¿tiene el plasma de convaleciente un lugar en el tratamiento de COVID-19? Y para eso miramos 4 pilares para ayudar a entender si lo tiene o no. Por un lado, ¿existe a la fecha población vulnerable frente a SARS-CoV-2 como para plantear que pueda tener un lugar? Esta es una situación, la COVID-19, que realmente es una realidad. Tenemos escasas estrategias terapéuticas, por lo menos seguro de este lado del mundo, que puedan decir, podemos resolver el problema del paciente en la etapa viral. ¿Existe evidencia sobre beneficio? ¿En qué tipo de poblaciones? ¿Y el plasma es una medida segura? Entonces la primera pregunta, si existe una población vulnerable frente a SARS-CoV-2 en la cual el plasma podría tener su lugar, simplemente mostrar esta revisión sistemática y metaanálisis publicada este año, donde básicamente lo que quiere mostrar es la eficacia de las vacunas, que realmente es lo que ha cambiado la evolución de esta pandemia, en la cual muestra diferentes poblaciones de inmunocomprometidos. Yo en este caso quise mostrar como 2 grandes grupos, que son los pacientes hemato-oncológicos con todas las publicaciones, y los trasplantados de órganos sólidos, con todas las publicaciones, donde se ve claramente que la población de inmunocomprometidos versus la población saludable control tiene una clara menor eficacia de las vacunas después de la segunda dosis, lo cual ya nos habla de que hay una población que persiste vulnerable frente a esta enfermedad. Entonces, vamos a, un poco la segunda situación, que es particularmente en nuestro país, en Uruguay, donde en la etapa viral contamos con muy pocas estrategias terapéuticas, el molnupiravir, que se va a desarrollar más adelante, y el plasma de convaleciente. ¿En qué etapa sabemos que la debemos administrar? Bueno, en las primeras etapas, en los primeros días, en las etapas de replicación viral, recordando que los inmunosuprimidos tienen una particularidad, que esta fase de replicación viral puede durar más tiempo, ya está estudiado, está visto, por lo cual estas medidas, no me refiero al molnupiravir, me refiero al plasma, puede ser administrado un poco más adelante. Desde el punto de vista de seguridad, lo que ha estado claro a lo largo de la historia de esta pandemia
Sí se ha discutido si sirve, si no sirve el plasma, en qué población sirve, qué tanto sirve. Lo que hay una realidad, tanto sea este estudio que estoy mostrando, que es un estudio de seguridad que se hizo en el 2020 por Joyner y colaboradores de 20.000 pacientes hospitalizados que fue a buscar la seguridad y no evidenciaron problemas de seguridad, pero de ese estudio, el Recovery Trial, que no mostró beneficio a favor en pacientes ingresados, en ningún estudio se ha mostrado un problema de seguridad en cuanto a la administración de plasma. Y finalmente, bueno, es seguro, pero ¿existe evidencia sobre su uso? Claramente sobre el plasma se ha estudiado en COVID-19, mirando el otro día hay 1.787 resultados si ponemos estos últimos 2 años, por lo cual, que ha sido estudiado, eso no hay duda. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nicho o cuál es la población en la que sí hay evidencia a favor de su uso? Sobre todo en estos países, y yo me refiero a mi país, a Uruguay, en el cual nuestras estrategias terapéuticas son pocos, porque los anticuerpos monoclonales para la fase viral los vemos desde lejos, muy lejos hasta la fecha, y antivirales con alta eficacia también. Entonces, evidencia a favor de su uso en situaciones específicas, ¿qué debe ser? Uso precoz, altos títulos, ¿y qué población? La población que realmente no tenga una respuesta adecuada frente a las vacunas, como son los pacientes inmunocomprometidos, que ya lo sabíamos y ya lo esperábamos porque no tienen buena respuesta frente a otras vacunas tampoco, no es una vacuna particular esta. Y además, bueno, pacientes no vacunados con comorbilidades y añosos, porque no puedan o porque no hayan deseado. ¿Qué evidencia tenemos? Este trabajo ya es del 2020, es un N que es relativamente pequeño, son 160 pacientes, eran pacientes no vacunados, añosos y o con comorbilidades. Y lo que muestra este estudio es un estudio a favor en cuanto al plasma, en cuanto a la reducción del riesgo relativo en un 48% de desarrollar enfermedades graves en adultos mayores administrados de manera precoz y con títulos altos. O sea que los donantes tenían que tener altos títulos de anticuerpos frente a SARS-CoV-2. Pero ahí no quedó la evidencia del plasma. A fines del 2021, en diciembre del 2021, sale este otro estudio que fue publicado en la New England Journal of Medicine, es un estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico, donde se administra 2 poblaciones, a unos plasma, a otros placebo, se administra hasta el día 8, y ya tiene un número de 1.181 pacientes transfundidos, o sea que ahí sí tenemos un N importante, y donde muestra una reducción franca en la hospitalización en el grupo de pacientes que recibe plasma. Lo que concluyen los autores es que el plasma administrado de manera temprana y con altos títulos reduce más de un 50% la hospitalización en pacientes ambulatorios, siendo una herramienta importante en la era de las mutaciones genéticas, porque incluso aquellos que tienen anticuerpos monoclonales están viendo cómo de a poco el virus, con su estrategia de mutación, se va perdiendo. En diciembre del 2021, justamente a raíz de este estudio, la FDA autoriza el uso de emergencia de plasma de convalecientes de altos títulos y de manera precoz para pacientes inmunosuprimidos ambulatorios no ingresados. Esto es una infografía que salió muy recientemente, donde ponen, apoyado por la ITSA y varias sociedades más, como vemos ahí, la ITSA con 12.000 participantes, la Critical Care of Medicine con 16.000, la Sociedad Hospital de Medicina con 15.000, Sociedad de Pediatría, la Sociedad Americana de Familia, y donde una de las recomendaciones que ponen en un país donde cuentan con claramente varias estrategias terapéuticas es el plasma de convaleciente en altos títulos en los primeros 8 días de tratamiento. Varias guías han comenzado a recomendarla, una es la ITSA, otra es la ABB, la ESIL 9 la menciona para algún tipo de población, siempre con recomendaciones diferentes y fuerza de recomendación diferente. En suma, ¿qué es lo que consideramos? Que en un contexto de escasas estrategias terapéuticas y ante la persistencia clara de una población vulnerable, es importante utilicemos todas las herramientas terapéuticas con las que se ha demostrado beneficio y seguridad. En los 7 primeros días ya hay un randomizado que lo muestra que se puede utilizar, la seguridad no es una discusión, y los títulos se plantean altos. Acá en Uruguay se hizo un trabajo en el cual se equiparó lo que sería un título adecuado a alto título, y se considera más de 1 sobre 1000 o su equivalente. ¿Y a quién se lo deberíamos administrar? A pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los hemato-oncológicos realmente que no tienen la generación de anticuerpos, o pacientes no inmunizados con comorbilidades. Muchas gracias. Agora, na sequência, Vitória, quem vai falar na sequência vai ser Álvaro, ¿no es? Ahora me toca a mí. Muchas gracias, Álvaro, então. María Pía, muchas gracias, Jimena, por tu presentación, que estuvo muy clara.
yo les voy a contar un poco del uso de tocilizumab. Voy a contarles un poquito en qué está la evidencia y cuáles son las pautas que se encuentran disponibles en Uruguay, basadas en la evidencia que voy a comentar. Esta diapositiva la va a mostrar Victoria Frances. El uso de los inhibidores de la interleuquina 6 van en este sector cuando el paciente está con una infección por COVID severa o crítica. Recién Jimena mostró la etapa previa, la etapa cuando el paciente todavía está muy bien en los 7 primeros días. Acá el paciente está muy inflamado y ahí utilizamos los inhibidores de los receptores de interleuquina 6. En nuestro medio el más utilizado es el tocilizumab, pero hay otros. Hay que recordar además que la interleuquina 6 en las células inflamatorias desencadena un proceso intracelular que está mediado por una enzima que se llama la Janus quinasa, y que esa Janus quinasa es sensible a la inhibición por algunas moléculas que no son anticuerpos monoclonales, que son moléculas de síntesis químicas, como el baricitinib, que está puesto acá, y que en nuestro medio, si bien no está disponible el baricitinib, hay otros inhibidores de la Janus quinasa, como el upadacitinib o como también el tofacitinib. O sea, tiene algunas similitudes con lo que hacemos, y por eso me toca a mí esta presentación, en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, sobre todo la artritis reumatoide, donde utilizamos a los inhibidores de la interleuquina 6 y también utilizamos a los inhibidores de la Janus quinasa. En esta presentación me voy a referir a los inhibidores de la interleuquina 6, que son sobre los que hay mayor evidencia y los que se encuentran disponibles en nuestro medio. El ensayo clínico que de alguna manera permitió que el tocilizumab fuera utilizado en este grupo de pacientes con infección a SARS-CoV-2 es, en primer lugar, el Recovery, publicado en Lancet el año pasado, y me interesa destacar un hecho que acá en Uruguay se conversó bastante, que es que contempla una amplia franja etaria y tiene un 10% de pacientes mayores de 80 años, pero tiene un 24% de pacientes entre 70 y 80 años, y luego la franja etaria más frecuentemente afectada en nuestro medio y en todas partes, que es la franja entre 18 y 70 años. Quiero decir con esto, están representados los grupos etarios de mayores edades, porque esta es una pregunta que en nuestro medio estuvo vigente y que luego lo voy a retomar un poquito más adelante. El estudio Recovery incluyó pacientes que estaban ingresados y que aumentaban los requerimientos de oxígeno, que tenían la proteína C reactiva elevada, mayor de 75, que tenían saturación de oxígeno menor de 92, a pesar del tratamiento estándar of care, el tratamiento estándar, que en este caso es el uso de glucocorticoides, como ya se comentó. El uso de glucocorticoides estuvo presente no en el 100% de la muestra incluida en este estudio, sino que estuvo presente en el 85% de la muestra. En esas condiciones, en ese grupo de pacientes que tienen este nivel de gravedad y que empiezan a empeorar, empiezan a tener aumento de las necesidades de oxígeno, el uso de tocilizumab disminuye la mortalidad a 28 días con diferencias estadísticamente significativas. También es importante recordar que el uso de tocilizumab permite que el paciente sea dado de alta antes respecto a los pacientes que reciben el tratamiento estándar, y también evita la progresión a formas más graves de manifestaciones clínicas, concretamente evita la progresión y las necesidades de ventilación mecánica invasiva. También disminuye las necesidades de hemodiálisis, que como ustedes saben, el virus provoca un deterioro de la función renal. Esto está graficado en las gráficas de Kaplan-Meier, cómo impacta en la mortalidad y en la descarga, o sea, en el alta sanatorial o hospitalaria de los pacientes con vida. También hay otro ensayo clínico importante que me parece que vale la pena comentar, que es el REMAP-CAP, que es un estudio en el cual se analiza el comportamiento de distintos tratamientos para infecciones respiratorias. Esta rama en particular considera el uso de tocilizumab y de sarilumab, que es otro inhibidor de la interleuquina 6, del receptor de interleuquina 6, no disponible en Uruguay, pero disponible en otras partes del mundo, en pacientes graves. Esto se trata de pacientes que ya están en terapia intensiva. En efecto, se trata de pacientes que están
con necesidades de oxígeno, el 93% reciben corticoides, 92% una dosis de tocilizumab y un 30% dos dosis de tocilizumab. En esas condiciones, el endpoint es la disminución de las necesidades de soporte ventilatorio o hemodinámico en los pacientes que reciben tocilizumab o sarilumab, o sea, bloqueadores del receptor de interleuquina 6, y como vemos, disminuye la necesidad de utilizar soporte ventilatorio o soporte hemodinámico del uso de interleuquina 6. Esto se ve en esta gráfica muy bonita, donde los pacientes que están en rojo son los más graves, y como vemos, cuando se combinan los dos inhibidores, los pacientes que recibieron los dos inhibidores de interleuquina 6, cuando se combinan son mucho menos los que están en rojo, los que están en azul son los que evolucionan mejor, y los que tienen el tratamiento convencional son más los que están en rojo, o sea, son más los que necesitan soporte ventilatorio, y precozmente se despegan las curvas, o sea, rápidamente los pacientes que reciben bloqueadores del receptor de interleuquina 6 necesitan menor cantidad de soporte. En el Uruguay se resolvió el año pasado incorporar el uso de tocilizumab para este grupo de pacientes, y este año, en febrero, se actualizó, y ahí lo que yo comentaba, se subió el límite de edad, que antes era para menores de 70 años, ahora es para menores de 80 años, y los requisitos básicamente están lógicamente extrapolados del estudio Recovery y del segundo estudio que mostré: pacientes menores de 80 años hospitalizados que no mejoran bajo glucocorticoides. Es requisito en nuestro medio para utilizar tocilizumab que los pacientes estén bajo glucocorticoides y que tienen una saturación de oxígeno menor de 92 con PCR mayor de 75, exactamente igual que el Recovery, o que están dentro de las 48 horas de inicio de oxígeno alto flujo, ventilación invasiva con proteína C reactiva elevada, o sea, se trata de pacientes que están empeorando. Esa es la ventana de oportunidad para utilizar el tocilizumab, el paciente que se está agravando, que está empeorando. En relación a los efectos adversos, nosotros en general pensábamos que podía tener un perfil de comportamiento similar al que observamos en las enfermedades reumáticas, pero en realidad con un uso en una única dosis o excepcionalmente en dos dosis, las circunstancias un poquito distintas. Los efectos adversos más frecuentes reportados son las infecciones, la perforación intestinal y las citopenias, pero realmente en los reportes han sido poco frecuentes, y esta revisión Cochrane, que mira el uso de tocilizumab en infección a SARS-CoV-2, muestra que el aumento de infecciones es poco frecuente en estas condiciones, si bien estamos hablando de un subgrupo de pacientes que están internados, que en general se están agravando, que están recibiendo corticoides y que por lo tanto son susceptibles a infecciones más graves, bacteriemias a gram negativos, infecciones a pneumocistis o micosis sistémicas. Pero es distinto al perfil que vemos cuando lo usamos al tratamiento de forma crónica. Esto es un poco lo que tenía para contarles del uso de tocilizumab, y le doy la palabra al resto de las compañeras. Muchas gracias. Obrigada, Álvaro. Obrigada pela apresentação. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu presentación. Estoy viendo que hay otras personas conectadas que están viéndonos. Si alguien quiere hacer un comentario o si quedan para el final. No, entonces vamos a esperar al final. Entonces seguimos con Victoria, o me toca a mí. Adelante, María Pía. Mi parte se refiere al tratamiento actual antiviral. Voy a hablar sobre nirmatrelvir y ritonavir, la combinación de las dos dosis de drogas orales en ambiente ambulatorial. Es una medicación desarrollada por Pfizer, combinación de inhibidor de proteasis con acción contra SARS-CoV-2 y otros coronavirus. Es muy importante para indicación viral. Es muy eficiente, combinado con el ritonavir. Ya conocemos el uso, fue liberado para uso emergencial en el año pasado por algunos países.
algunos países, incluso Brasil este año. Más allá de que tengamos este uso emergencial disponible en Brasil, ¿no? O sea, no está autorizado, pero no en la práctica. Todo el tema burocrático, entonces en la práctica no tenemos la posibilidad de compra o de uso por el SUS, el Servicio de Salud Único. Básicamente, voy a hablar de los estudios principales que llegaron a que liberaron las informaciones sobre esa medicación, que fueron estudios en fase 2, en fase 3, doble ciego, randómicos, con placebo, y se hicieron prácticamente al mismo tiempo. Fueron los tres principales, 1005, 1006 y 1002. 1005 fue estructuralizado, que ya generó información diciendo que era eficaz en 89%, o sea, disminuía en el 89% la chance de internación y óbito. Pacientes con COVID fueron más o menos unos 2.500, casi 2.300 pacientes que fueron monitorados en el mundo, monitoreados. El INI en Río, Instituto Nacional de Infectología, es uno de los centros participantes de esos tres grandes estudios en fase 2 y fase 3 de Pfizer. El estudio 1006 fue un estudio finalizado, tenía el uso de la medicación para prevención de COVID-19 en pacientes que habían tenido contacto con un índice positivo, pacientes sintomáticos, son personas que entraban en el estudio de prevención, eran pacientes que tenían un antígeno negativo y eran asintomáticos, pero habían tenido contacto con personas, hasta 4 días de contacto con las personas enfermas, y entonces veíamos si seguíamos con la medicación para evitar el desarrollo de la enfermedad. Ese estudio se finalizó. El resultado fue que, más allá de que hubo una reducción ligeramente más alta en la ocurrencia de COVID sintomática en el brazo, la medicación no fue estadísticamente significativa con relación al placebo. Entonces no fue un éxito total como el 1005. Es importante recordar que el 1005, que llamamos HR, EPIC-HR, es un estudio de alto riesgo, pacientes de alto riesgo para la evolución de enfermedades graves. Este fue el que terminó primero con uso emergencial. Ahora, en el mundo entero, estamos con un estudio de riesgo bajo, low risk, SR, para pacientes con evolución de gravedad. Tenemos la previsión de poner 2.000 personas en ese estudio. Están evaluando también la disminución de casos graves, hospitalización y óbito por COVID en pacientes de bajo riesgo. Entonces, el 1005 incluía personas con más de 65 años con hipertensión, diabetes y otras comorbilidades, cuadros de inmunosupresión. El 1002 ya toma personas de menos de 65 años que no tienen esas enfermedades o comorbidades. Son excluyentes, criterios excluyentes para el estudio. El estudio, que está en curso, tuvo una pausa y ahora se reabrió en el mundo entero. Y el estudio se está evaluando para la estratificación por región, el estatus de vacunal y el tiempo de síntomas. Sabemos que la liberación del nirmatrelvir fue liberado para pacientes con indicación hasta 7 días, hasta 5 días de enfermedad, e idealmente menos de 3 días. Próxima diapositiva, por favor. Listo, ahí está. Hay 2 otros estudios también que se van a abrir en breve. Uno que está previsto para evaluación de pediatría de cuadros en niños, y el otro en pacientes con más de 12 años, pero con enfermedades con inmunosupresión, específico para inmunosuprimidos con más de 12 años. El uso de la medicación es indicado en menos de 5 días de enfermedad
Cuanto más temprano, mejor. La presentación del nirmatrelvir es de 150 miligramos. Se toman 2 comprimidos de 12 en 12 horas, o 2 veces por día, por 5 días. Entonces, hay un tema importante hasta por el tema del nirmatrelvir, que las medicaciones concomitantes utilizadas por pacientes que son metabolizadas por CYP3A4 tienen una contraindicación absoluta, uso con mucha cautela. Hay una lista larga, no la puse acá, está disponible en internet. Y bueno, si hay contraindicación con anticonvulsivantes, entonces hay que tener todo eso en cuenta en el uso de la medicación. Hay una duda en cuanto a la resistencia viral. Hay estudios que se están haciendo al mismo tiempo. Estamos utilizando medicación con relación a la resistencia de las variantes que hemos encontrado hasta ahora. Como hasta la primera ola de Omicron, se ha mostrado eficaz, pero es un tema dinámico y puede cambiar a cualquier momento. Entonces, hay estudios en curso que están verificando el tema de la resistencia viral. Eventos adversos. Los principales efectos colaterales identificados son el dolor de cabeza, diarrea y un poco de vómito, pero bastante bien toleradas, en general leves. Con relación a la medicación en pacientes con enfermedades renales, se puede utilizar con paciente renal con enfermedad leve. Si es moderada, ya tenemos que hacer un ajuste de dosis. Enfermedades hepáticas también, pero deben ser clasificadas como leves, clase A y B. Ahí sí se puede utilizar. Ya con las enfermedades hepáticas más graves es contraindicado. No sé si hay una próxima diapositiva. Bueno, básicamente quisiera agradecer. Hay algo importante también. Hay un tema que se trajo con relación al uso de la medicación luego del retorno, la vuelta de los síntomas de COVID, luego de la medicación. Esto también se está investigando. Empezó a aumentar el número de pacientes en el mundo. O sea, sí aumentó el número de pacientes y se empezó a percibirse. Esto no está relacionado nada más que a la medicación, también con otros tipos de tratamiento, pero se está investigando y sigue en curso la investigación. Bueno, muchas gracias. Ahora paso la palabra a Victoria, que va a hablar también sobre un tratamiento antiviral. Algo importante que me olvidé, la medicación es indicada para pacientes ambulatoriales, no para los hospitalizados, en el caso del nirmatrelvir. Va a depender del tipo de tratamiento que se haga mientras el paciente está hospitalizado. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Me tocó en suerte hablar de molnupiravir. Es un fármaco que tenemos recientemente en Uruguay. En otras partes de América Latina también cuentan con esta opción terapéutica. Así que ya ponemos la presentación. Bueno, acá tenemos el molnupiravir. Este gráfico, la figura ya la mostró Álvaro. ¿Dónde se ubica dentro de las recomendaciones de las guías vivas de la Organización Mundial de la Salud? Esta es la versión del 24 de abril, ¿sí? En breve, ahora en junio, vamos a tener una nueva versión, ¿sí? Y se ubica en esta fila que es junto con el plasma y junto con el Paxlovid que acaba de presentar María Pía, para pacientes con COVID no grave, ¿sí? Y tiene el molnupiravir una recomendación condicional, ¿sí? A favor, con dos aclaraciones. Una es está destinado a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de hospitalización por COVID, ¿sí? Y por temas de seguridad, ¿sí? Estrategias indicarlo con estrategias de mitigación de posibles daños, ¿sí? Y esto siempre hay que verlo, es un fármaco que está contraindicado en el embarazo y en menores de 18 años.
Entonces, ¿qué plantean estas guías vivas de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién debe recibir molnupiravir? Es para COVID no grave. El corte está en aquellos pacientes que no requieren de oxigenoterapia. Y acá, bueno, habrá que ver en qué contexto, si el contexto ambulatorio o en el hospital, cuando los pacientes están internados por otras causas. Esto no lo especifica la guía de la Organización Mundial de la Salud. Está consignado en otras guías, como las guías británicas, las NICE, que sí podrían utilizarse en pacientes en el contexto del hospital por otras causas no COVID, como estamos sufriendo en la mayoría de los hospitales, estas situaciones de brotes permanentes que tenemos en pacientes hospitalizados de otras causas. Es para aquellos casos confirmados, ¿sí?, mayores de 18 años, no embarazadas, como dijimos, ¿sí?, que tienen el mayor riesgo de hospitalización. Ahora vamos a ver qué pacientes son los que tienen mayor progresión de la enfermedad y hospitalización. Debe ser administrado los primeros 5 días de los síntomas, idealmente en los primeros 3 días, y nombra para quienes las alternativas de las opciones de tratamiento no son accesibles o clínicamente apropiadas. Bueno, en nuestras regiones el Paxlovid realmente no está siendo accesible, no hay otras opciones como Remdesivir, ¿sí? Y para algunos pacientes, por ejemplo, pacientes trasplantados renales, ¿sí?, el uso de ritonavir, que tiene el Paxlovid, podría no ser adecuado para estos pacientes, y el molnupiravir ahí tendría tal vez un nicho, ¿sí? Bueno, en cuanto a la progresión de la enfermedad, ¿de qué pacientes estamos hablando? Bueno, esto es lo clásico, mayores de 60 años, inmunosuprimidos o con enfermedad crónica, y fundamentalmente en pacientes no vacunados. La dosis es de 800 miligramos, son 4 cápsulas, en nuestra región es en comprimidos, no en cápsulas de 200 miligramos, que se toma por vía oral. Esta es una enorme ventaja, cada 12 horas durante 5 días. Es fundamental realizar una correcta consejería, ¿sí? Estamos hablando de un fármaco que es un análogo nucleósido que inhibe la replicación viral a través de la mutagénesis, ¿sí? Entonces tenemos que realizar una buena consejería a los pacientes a la hora de indicarlos, indicando la no interrupción del tratamiento para prevenir el desarrollo de resistencia viral, ¿sí? Cómo puede tomarse, que puede tomarse con o sin alimentos, pero sí con abundante agua, evaluar la posibilidad de embarazo y hacer un correcto consejo luego de anticoncepción, luego de la última dosis en mujeres, 4 días, y en hombres 3 meses, por esto que hablábamos de tratar de extremar las precauciones en un fármaco que, digamos, el mecanismo de acción es la mutagénesis, ¿sí? No requiere ajuste de dosis para insuficiencia renal o hepática, esto también es una ventaja, y como efectos secundarios los más comunes son diarreas, náuseas, vómitos, mareo y cefalea, ¿sí? Y no tiene grandes problemas de interacciones, si bien los datos son bastante limitados. Ahora bien, ¿en qué evidencia se basan estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Estos son 6 estudios que ellos analizan. El total son unos 4.800 pacientes aproximadamente de los que se obtienen los datos. El estudio más importante es el MOVe-OUT, que es el único de los estudios que es de fase 3. Los otros son estudios de fase 1 y fase 2. Ahora después vamos a ver un poquito ese estudio. Y analizando en un metaanálisis, es un metaanálisis que realizan los expertos, ¿sí?, que hacen esta guía viva, ¿sí?, vemos algunos de los resultados entonces en base a casi 4.800 pacientes de los 6 estudios. Donde vemos, sí, que la diferencia, la mortalidad, acá tenemos la mortalidad, que es de 6 por 1000, ¿sí?, para pacientes con cuidados estándar, ¿sí?, en el brazo de pacientes con cuidados estándar, y sin muertos o sin fallecidos en el brazo de molnupiravir, o sea que la diferencia es 6 menos. De todas formas, la evidencia es baja, ¿sí?, debido a que los intervalos de confianza son muy amplios, algunos tocan, ¿sí?, en algunos de los estudios tocan también del lado de no evidencia de la intervención, digamos. También citan, como para bajar la evidencia, la evidencia indirecta, ya que estos estudios están hechos en pacientes no vacunados, ¿sí?,
que no es la situación actual que tenemos en nuestros países, fundamentalmente en América Latina, ¿sí? Y previo a la ola Omicron, ¿sí? Después vamos a ver algunas particularidades de esto, pero bueno, la evidencia para mortalidad, ¿sí? Si bien el efecto es 6 menos por 1000 fallecidos, la evidencia es baja. En cuanto al riesgo de hospitalización, ¿sí? Varía dependiendo el riesgo de hospitalización que tienen los distintos grupos de pacientes con los cuidados estándar, ¿sí? Cuando tienen un riesgo de hospitalización basal, con los criterios de selección que se usaron en muchos de los estudios, que sería un riesgo de 35 por 1000, ¿sí? La diferencia, es decir, el molnupiravir tiene 16 por 1000 menos internaciones. Cuando el riesgo de internación va aumentando, ¿sí? A un 6% o a un 10%, el desempeño del molnupiravir es bastante mejor, es decir, cuanto más riesgo tenga el paciente de ingreso, mejor es el desempeño del fármaco, y también hay una disminución del tiempo de los síntomas, cosa que puede ser bastante interesante también para bajar la transmisión. Ahora bien, cuando lo comparamos con estas herramientas que realmente son recomendables, hay muchas herramientas de la Organización Mundial de la Salud para comparar fármacos y para ver la evidencia, esta es una de ellas, ¿sí? Cuando lo comparamos, por ejemplo, con el otro antiviral que se toma por vía oral, que no contamos en Uruguay y en otros países de América Latina, el desempeño en mortalidad también tiene una evidencia baja, ¿sí? Y cuando tomamos a pacientes de muy alto riesgo de hospitalización, o sea, 100 por 1000, o sea, un 10% de riesgo de hospitalización, la diferencia, el desempeño con el Paxlovid es un poco peor. Este es el estudio del MOVe-OUT que les hablaba, que es el estudio de fase 3, es como el estudio pivotal. Está hecho en 20 países, entre los que participa Brasil y Argentina, ¿sí? Es el estudio de fase 3, para pacientes no hospitalizados con COVID leve a moderado, con una población de 1.433 adultos no hospitalizados con un diagnóstico de COVID en los 5 días previos. La media de edad, fíjense, es de 43 años, ¿sí? Y todos iniciaron el fármaco en los primeros 5 días luego del inicio de los síntomas. Los pacientes que se incluyeron eran los que tenían al menos pacientes no vacunados, ¿sí? Que tenían al menos algún factor de riesgo para mala evolución, donde la obesidad fue el principal factor de riesgo, casi en un 80% de esta población. La intervención fue el molnupiravir, 800 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y por 5 días, y se comparó contra placebo o contra los cuidados estándar, digamos, donde no podían utilizar otros antivirales, y se los siguió por 29 días. Se midió la hospitalización y la muerte al día 29 de todas las causas, la hospitalización y la muerte al día 29 por COVID y los eventos adversos. Entonces, vemos, ¿sí? Acá al día 29, la hospitalización y la muerte por todas las causas fue de 6,8% y con los cuidados de estándar de 9,7%. Cuando lo traducimos, a veces nos cuesta ver la magnitud real, ¿sí? de la protección o de los eventos. Cuando lo traducimos a esto, vemos que en los cuidados estándar, ¿sí? Tenían el desenlace 97 por 1000, ¿sí? Y para molnupiravir 68 por 1000, lo que implica 29 pacientes menos cada 1000 que están en la intervención. Cuando vamos mirando, igual, estos son parecidos a los datos que mostré anteriormente, ¿sí? Para hospitalización para COVID es 9,2 versus 6,3%, ¿sí? Para muerte, los desenlaces fueron muy poquitos, solamente por COVID, ¿sí? Y cuando vemos en realidad esto, claro, la protección, digamos, pasa de un 9,2 a un 6,3%. Entonces,
¿cuáles son las posibles limitaciones? Bueno, en cuanto a la seguridad, hay estudios de fase preclínica y datos in vitro y en animales. Es un tratamiento que por su mecanismo de acción tiene potencial mutagénico, por eso hay evidencia de afectación durante el embarazo. Ya hay más de 30 mujeres expuestas, ¿sí?, con un embarazo inadvertido, del que en breve se tendrán algunos datos más. Pero lo cierto es que es un fármaco que está contraindicado en el embarazo y que tendríamos que hacer estas recomendaciones, como decía, por el potencial mutagénico, de evitar la concepción para las mujeres 4 días después de terminar el fármaco y para los varones 3 meses después. También hay evidencia de alteraciones en el crecimiento de cartílagos y huesos, por tanto no puede usarse en los niños, ¿sí? Cuando los estudios, o los estudios que son un seguimiento a 29 días, de todas formas no vieron efectos adversos distintos que con los cuidados estándar, y siempre está la preocupación que un fármaco que es de uso ambulatorio podría llevar a un riesgo de un uso desviado en la indicación, pero bueno, esto es difícil, digamos, de medir. Y bueno, y siempre está también la posibilidad de la emergencia de resistencia. ¿Cómo podemos paliar esto? Con una selección adecuada de pacientes, con cartillas de información a la hora de indicarlo y con una farmacovigilancia activa. En cuanto a las otras posibles limitaciones, dijimos que los ensayos de fase 3, ¿sí?, y los otros ensayos de fase 1 y fase 2 fueron hechos previo a la ola Omicron. Entonces, ahí, digamos, se podría decir que, bueno, que no tenemos datos en cuanto al beneficio que tiene ahora con Omicron. De todas formas, hay algunas cosas que podemos decir. El mecanismo de acción hace improbable cambios muy grandes en la efectividad del fármaco con este antiviral. Hay datos in vitro. Esto es otra de las herramientas que tenemos ahora para COVID, donde vemos, ¿sí?, en tiempo real datos sobre todas las intervenciones terapéuticas que tenemos en COVID. Acá tenemos los antivirales y el molnupiravir, ¿sí?, y vemos datos in vitro con distintas variantes. La que está en naranja, ¿sí?, es Omicron, ¿sí? Acá está aumentado de tamaño y vemos que o no hay reducción de la efectividad con Omicron o la reducción de la efectividad es muy poquita, no está tan afectado como otros tratamientos, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales. También hay estudios en el mundo real, digamos, es un estudio muy reciente, hecho en Hong Kong, ¿sí?, donde de febrero a abril de este año, ya en la ola Omicron, se siguieron 40.776 hospitalizados que no requerían oxígeno, ¿sí?, con menos de 3 días de síntomas, y se asignaron, esto es un estudio observacional retrospectivo, y 2.359 pacientes recibieron molnupiravir y 1.000 pacientes recibieron Paxlovid. Esto es bastante distinto que el estudio de fase 3 porque la mediana de edad era de 79 años y el 6,7% estaban vacunados solamente, y acá molnupiravir también muestra beneficios en cuanto al resultado compuesto de progresión de enfermedad. Hay otros estudios en marcha, hay un estudio de Reino Unido que se llama Panoramic que probablemente arroje más datos sobre el uso de molnupiravir en la vida real, digamos, y con Omicron. Y la otra limitación, que capaz que es la que más preocupa, es cómo se diluye el beneficio en la población vacunada, y acá entra también la importancia de la correcta selección de los pacientes candidatos. Esto es de también materiales de la Organización Mundial de la Salud, y vemos, ¿sí?, para pacientes que tienen un riesgo, ¿sí?, de base de un 5% aproximadamente, no son los de mayor riesgo, un 5%, pacientes no vacunados, el beneficio de molnupiravir sería 14, ¿sí?, pacientes menos con hospitalización o muerte cada 1.000, ¿sí? Y para pacientes vacunados baja tanto el riesgo de la línea de base, de estos desenlaces, si lo ponemos en un 0,5%, que la intervención daría lugar
a una protección de 1 menos por cada 1000. Por tanto, esto también trae a la importancia de la correcta selección de los pacientes candidatos, ¿sí? Y esta estrategia sería para los pacientes de muy alto riesgo. ¿De qué estamos hablando? De inmunodeprimidos en los que se prevé escaso desarrollo de la respuesta inmunitaria a la vacuna o a la infección. Y acá está el listado que hace la Organización Mundial de Salud, pero realmente vemos que son pacientes que están con una inmunosupresión muy severa, ¿sí? O sea, receptores, por ejemplo, de rituximab, trasplantados en el primer año, trasplantados con rechazo, receptores de progenitores hematopoyéticos en el primer tiempo o en tratamiento de la enfermedad de rechazo, pacientes VIH positivos con menos de 50 CD4, es decir, pacientes muy inmunosuprimidos, donde realmente uno ya sabe que por más que tenga las vacunas que tenga, no van a tener una respuesta robusta a la vacunación. Y, por supuesto, en aquellos pacientes no vacunados, ¿sí?, que tienen, además de no estar vacunados, mayor riesgo de enfermedad grave, o sea, los mayores de 75 años o los mayores de 65 con factores de riesgo adicionales. Y, en segundo lugar, y mucho más atrás, serían las personas no vacunadas y con factores de riesgo adicionales menores de 65 años. Así que en suma, bueno, realmente ha habido un traslado de necesidades de la prevención primaria de vacunas, ¿sí?, con el desarrollo brutal de la vacunación y la prevención primaria, a buscar estrategias de prevención secundaria, fundamentalmente que puedan ser dadas a nivel ambulatorio, ¿sí?, y por vía oral. Es fundamental para el molnupiravir una adecuada selección de los candidatos. La dificultad que tenemos es que no tenemos herramientas específicas que predigan el riesgo de internación en cada uno de los pacientes que vamos a indicar, ¿sí?, y menos en el contexto de variantes, y menos en el contexto de población altamente vacunada, ¿sí? Hay que sopesar también bien la accesibilidad, ¿sí?, y acá manejar muy bien también en términos de equidad. En nuestros países, en Uruguay, por ejemplo, hoy muchas veces lo paga el paciente, si bien es un fármaco que tiene un costo muchísimo menor al Paxlovid, ¿sí? Y hay que poner en la balanza también la seguridad, ya que tenemos pocos datos a largo plazo, el seguimiento es a 29 días, con un beneficio que en términos absolutos puede no ser muy grande, fundamentalmente en pacientes que están vacunados. También tenemos que la ventana de oportunidad es corta, 5 días, y lo mejor sería darlo en los primeros 3 días. Tiene la ventaja de que es vía oral y el costo, si uno lo compara con el Paxlovid, y creo que la indicación con todo esto sería en pacientes no inmunizados, ¿sí?, de alto riesgo, o en inmunodeprimidos de alto riesgo. Ahí creo que sería el nicho para esta intervención. Gracias, Victoria. Muchas gracias por la presentación. Un montón de datos y no sé si alguien quiere hablar o quiere preguntar, comentar algo, a alguien de la mesa. Perdón, por favor. A mí me gustaría preguntarle a alguno de los colegas que están conectados de América Latina o de Uruguay, naturalmente, ¿qué experiencia tienen con estas moléculas? Yo puedo contar un poco la experiencia que tenemos con tocilizumab, mi visión, que no la conté en la presentación porque quise ir a lo objetivo, pero hay conectados prestigiosos colegas e infectólogos que les podemos pedir su opinión para que nos digan a ver qué les parece de estas moléculas que hemos comentado, qué experiencia tienen de uso. Buenos días. Sí, yo creo que con relación al tocilizumab, creo que todavía es una droga que tenemos en nuestro arsenal. Hemos utilizado pocas veces, pero para pacientes de alto riesgo las indicaciones son muy parecidas. Creo que lo que diferencia son los tiempos de los antivirales para tratar de hacer más rápidamente. Lo que nos falta todavía en Brasil, si bien los antivirales estén liberados, principalmente el molnupiravir, pero no lo tenemos en la práctica. Estamos aguardando y veo esto con buenos ojos, principalmente para los inmunodeprimidos, los ancianos y de mayor riesgo. Como bien se mostró en la última presentación con relación al tocilizumab,
existe un beneficio, sí, para pacientes de alto y mediano y alto riesgo, los que son hospitalizados y pasan de la primera semana y siguen con mucha inflamación. Incluso esto se da por la dosis de la proteína reactiva, pero también las condiciones orgánicas de los pacientes. Nuevamente, es como tirar una moneda al aire. A veces funciona, otras veces no funciona. Lo que nos da más tranquilidad hoy es que no existe un aumento de la inmunodepresión así tan grande que permita el aparecimiento de infecciones secundarias oportunistas como temíamos en el 2020. Entonces, eso nos deja más tranquilos. Pero es una droga con la que tengo menos esperanza con el tocilizumab que con los antivirales que están por llegar, principalmente si podemos hacerlos precozmente. De acuerdo, gracias. Muchas Henry gracias, tiene la palabra. Henry Albornoz, de Montevideo. Adelante, Henry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Perdón. Yo creo que son como dos estrategias distintas, como me parece que se pusieron, se expresaron claramente en las presentaciones. Respecto a tocilizumab, yo creo que nosotros en Uruguay tuvimos yo diría una buena experiencia con tocilizumab. La verdad es que se logró una cobertura en el sistema de salud a través del Fondo Nacional de Recursos, y eso permitió un acceso relativamente amplio, diría yo, y la impresión clínica que tenemos y la gente que lo utilizó más, y en eso tenemos colegas de la cátedra que tienen más experiencia inclusive, es que la respuesta antiinflamatoria en los pacientes que realmente estaban inflamados y con algún grado de neumonitis, en general fue muy buena, particularmente cuando se pudo utilizar en forma oportuna. Así que en ese sentido yo diría que para tocilizumab tenemos como una buena visión del fármaco. Lo que pasa que claramente la situación ha cambiado después de, por lo pronto en el Uruguay, después del advenimiento de la vacunación, y son relativamente pocos los pacientes que hoy llegan a la situación de requerir tocilizumab. Digamos, nuestro problema no está fundamentalmente hoy ahí, sino está en muchos pacientes con comorbilidades que están adquiriendo el SARS-CoV-2 en la comunidad o en el contexto asistencial, y eso les está determinando más bien un bloqueo en el proceso asistencial, dificultad en la realización de procedimientos, tiempos de internación prolongado, aislamiento. Entonces, digamos, como que se desplazó el problema desde formas graves, que era lo que tuvimos fundamentalmente en el 2021, a este otro problema. Y en este otro problema, en el entorno de la adquisición hospitalaria, que lo comentó Victoria, lo que nos está pasando es eso, ¿no? Muchos pacientes con alto riesgo de presentar formas graves que lo están adquiriendo en el contexto a veces de la internación o en el contexto de otros procesos asistenciales. Y ahí es donde yo veo que me parece que los antivirales tienen un lugar en mitigar la evolución a las formas más graves. Y en ese sentido, si bien nuestra experiencia no es muy amplia, en los pacientes que se ha utilizado, fundamentalmente hemato-oncológicos y inmunosuprimidos por alguna otra situación, bien, la evolución ha sido favorable, pero bueno, no tenemos un grupo control para usarlo como testigo. Y por otro lado nos pasa eso, de que también hay pacientes que con situaciones similares en cuanto al riesgo, que no lo han recibido y que también han evolucionado aceptablemente bien. Entonces, creo que todavía estamos en una etapa de relativa incertidumbre. Sin embargo, cuando uno lo mira por el lado del costo,
con esta efectividad que demostraron los estudios y con el costo de molnupiravir, con un número necesario a tratar en el entorno de 18 para evitar el evento combinado, estamos hablando que al costo que tiene el fármaco, digamos, evitar un ingreso o un fallecimiento probablemente cueste en el entorno de los $1.300 a $1.500, que creo que solo el tratamiento del fármaco, ¿no? Que creo que es un costo que para los casos seleccionados, como planteaba Victoria al final, el sistema lo debería poder cubrir más si lo comparamos con lo que implicaría el costo de Paxlovid. Y entonces yo tengo una visión muy positiva desde ese punto de vista. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Efectivamente estamos asistiendo a una situación bien diversa, la primera ola, donde lo que estamos viendo es esto que comentó Victoria y que comentaste tú, pacientes hospitalizados, sobre todo en el medio sanatorial o hospitalario, pacientes hospitalizados por otra causa, y ahí hay brote de infección por SARS-CoV-2, y esos pacientes tienen, yo creo que el inconveniente más importante que tienen es que se retrasa el proceso asistencial de la patología que motivó el ingreso. Y la secundaria, porque tampoco hemos visto casos tan graves en esos pacientes de infección a SARS-CoV-2 como veíamos en la primera ola. O sea que lo peor de todo es eso. Ahora, creo que seguramente ese grupo, especialmente los hemato-oncológicos, como tú comentaste, seguramente, sin duda, se benefician del tratamiento con molnupiravir y deberíamos tenerlo disponible con mayor facilidad. Hoy en día es una cuestión, por lo menos en el Uruguay, a la que tienen que acceder los pacientes a costo propio, que eso, pongamos que sería lo de menos, pero que en horarios distintos tienen que acceder al medicamento. Eso no siempre está disponible a toda hora y en todo momento. Y lo del tocilizumab es como tú comentaste, o sea, como que en realidad no tenemos ahora grandes candidatos a tocilizumab. Tenemos más candidatos a estas moléculas que se usan en fases más precoces y manifestaciones menos graves. Está levantando la palabra Sofía Griot, otra colega también infectóloga. Adelante, Sofía. Hola, la verdad que felicitarlos porque está siempre hacer una revisión de las terapias que tenemos para COVID, porque otra vez estamos en esta rosca, está muy positivo. Yo quería comentar nada más en cuanto a los tratamientos antivirales. Yo el que más he leído y quizás el más usado acá en Uruguay es el molnupiravir, porque es el que tenemos disponible. Es ese supuesto beneficio de que los trabajos muestran que baja bastante la carga viral en muestras respiratorias al final del tratamiento. Entonces ahí quizás otra nicho, que por supuesto que los trabajos deberán seguir buscándolo, es el beneficio tanto en transmisibilidad cuando estás en el contexto de un brote hospitalario y para terapias que precise la persona, que son inmunosupresoras, y esa como preocupación de que se agrave o que progrese a una neumonitis grave cuando está cursando COVID y tenemos que hacer una quimio o un tratamiento inmunosupresor o algo. Creo que ese beneficio en los antivirales, estos trabajos por lo menos de molnupiravir y sobre todo este último de Hong Kong, que en vida real, yo sé que tiene es retrospectivo y eso, pero que muestran también un descenso bastante importante en la carga viral. Habrá que verlo, obviamente habrá que desarrollar trabajos con ese endpoint específico. Y después en cuanto al tocilizumab, la verdad que la experiencia ahora, actualmente, prácticamente no tenemos pacientes candidatos porque el desarrollo de neumonía grave solamente está, o lo que estamos viendo es en aquellas personas que no se han vacunado, pero cuando se empezó a utilizar más, cuando estuvimos en aquella ola y con neumitos graves, la verdad que es, por lo menos la experiencia personal, es muy positivo. En aquellos pacientes que vos en la ventana de esa oportunidad, cuando recién ingresa, requieren oxígeno y están muy inflamados, responden muy bien. Y algo creo que también sería interesante ver a futuro es que la impresión que tenemos nosotras en aquellos que hicieron la neumonitis
y lo cursaron en sala de moderados, no requirieron ingreso hospitalario, a CTI, ni ventilación invasiva o no invasiva, que siempre se terminaron yendo, que no hicimos tocilizumab, se terminaron yendo con oxígeno y capaz que con más secuelas. Y en aquellos pacientes en los que pudimos ofrecer el tocilizumab, y que tuvieron buena respuesta al tocilizumab, o sea, que no terminaron en el CTI, tiene como esa percepción de que en pocos días se iban realmente en mejor situación respiratoria. Entonces creo que también es el point de cuál es la secuela o la recuperación, y creo que en la población que se utilizó tocilizumab se fueron mejor, y hay algunos trabajos que últimamente muestran que el reintegro laboral al día 28 fue mucho más importante en aquellas personas que tuvieron neumonitis grave, no ACTI, que recibieron tocilizumab, que los que no recibieron tocilizumab. Entonces creo que no solamente es el endpoint duro de mortalidad o de progresión, sino también en los que tuvieron buena respuesta, otros, bueno, eso. Nada más. Perfecto, Sofía, muy claro, ¿no? Y está muy bien. Yo también creo que limpia más, digamos, el tocilizumab, y la secuela respiratoria, la recuperación es mayor. Yo creo que los pacientes que yo vi las dos caras, en realidad, algunos que evolucionaron bien, otros que evolucionaron mal, lo conversamos bastante con otros colegas en los que hemos participado en asistencia de estos pacientes, que creo que no están conectados, pero los puedo nombrar, con la doctora Daniela Paciel, Limongi, y lo que creemos es que los que no han marchado bien, algunos no marchan bien porque no marchan bien, pero otros, vamos a entendernos, pienso que esa ventana es muy importante, que se utilizó o tardíamente o con altas cargas de corticosteroides concomitantes, previos, y eso determinó evoluciones un poco más tórpidas. Me parece que ahí hubo un factor, y como decías vos, Sofía, y como se dice en los trabajos, hay que seleccionar bien los pacientes y tener clara cuál es la ventana de oportunidad, que son esas 48 horas que el paciente está empeorando, que el paciente se está deteriorando y que no tenga otra infección activa comprobada, ¿verdad? Eso es muy importante, eso está en las pautas nacionales, eso está en los trabajos, porque ese paciente probablemente se complique si tiene otra infección concomitante. Ya estoy hablando de pacientes que ya vienen internados, que ya vienen con carga de corticoides, que ya vienen arrastrando complicaciones, y que, bueno, en ese caso, ojo al gol. Entonces, para resumir, porque estamos un poquito pasados de tiempo, nos tomamos 10 minutos más, nos están por matar acá de la organización, pero ha sido muy rico porque, como se dijo hoy, la evidencia está en construcción, sin duda. Por otro lado, hay moléculas nuevas y el comportamiento de la infección ha cambiado respecto a lo que vimos hace un tiempo en la primera ola. Hoy tenemos muchos más pacientes inmunizados, tenemos una cepa diferente y tenemos presentaciones clínicas distintas donde predomina de alguna manera el paciente internado por otras causas que se nos complica con infección a SARS-CoV-2, y se están colando algunos con presentaciones convencionales como las que vimos en la primera hora, que son no inmunizados, pero que no son la mayoría, digamos la verdad, ¿no? Es diferente a lo que vimos en la primera hora. Entonces, tenemos el plasma disponible, como muy bien reseñó Jimena Prieto. Tenemos el Paxlovid y el molnupiravir en nuestro medio, último, con mayor disponibilidad. Victoria hizo una síntesis muy importante, enfatizó la importancia de no interrumpir el tratamiento, y María Pía también nos explicó el uso del Paxlovid, que ojalá en algún tiempo lo tengamos disponible. Son dos moléculas distintas, uno es un análogo del nucleósido y el Paxlovid es una combinación de dos inhibidores de la proteasa, y yo comenté un poco el uso del tocilizumab en el paciente grave, destacando la importancia de usarlo con corticoides en el paciente que empieza a agravarse, y identificar bien esa ventana de 48 horas, que me parece bien importante. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero no lamentablemente, porque se discutieron cosas interesantísimas y se puso a punto los tratamientos y la vida real de lo que hoy tenemos disponible. No sé, Henry, si querés comentar algo. Henry Cohen. Sí, bueno, no, agradecerles a todos, fue una excelente actividad una vez más, y decirle a los participantes que por favor miren en el chat que hay un link para la evaluación. Para el proyecto ECO es muy importante tener la opinión de ustedes y las sugerencias para las futuras actividades. Así que bueno, la próxima es el 27 de junio
y nos está moviendo. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a Adiós, todos. muchas gracias. Chao, chao.